This episode is brought to you by KPMG. Making an impact is how KPMG helps make the difference. KPMG applies advanced tools and strategic thinking to convert data into actionable knowledge and deliver value by improving performance through transformation, modernizing processes with technology, harnessing the power of data, navigating complex M&A transactions, and enhancing trust among stakeholders. Go to kpmg.us/advisory to learn more. KPMG. Make the difference. Escucha Pausa una semana antes en Podimo. Hay estudios que dicen que el 40-50% de los ricos actuales no proceden de su inteligencia natural, ni proceden de su formación profesional, ni proceden de su pericia jugando en bolsa. Es decir, tiene que ver simple y llanamente con las herencias. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para analizar las élites, el papel de las élites, tanto las élites políticas como las élites económicas. ¿Quiénes son y cómo se han relacionado entre sí? ¿Funcionan las élites igual en todas partes o hay algo particular en el caso español? ¿Qué papel han jugado en el atraso económico de España durante décadas? ¿Han chupado los empresarios más del bote, del BOE, aquí que en otros países? Hablaremos mucho de banqueros y abogados, pero también de un grupo que a menudo ha pasado inadvertido y sin embargo es fundamental para entender la élite económica de este país, los ingenieros de caminos. ¿Por qué los ingenieros de caminos han tenido y tienen tanto poder en España? ¿Y qué papel han jugado y siguen jugando los títulos nobiliarios en el Consejo de Administración? ¿Por qué la relación entre la banca y la industria es diferente en España? ¿Qué tienen en común Coca-Cola y las centrales nucleares? ¿Y Florentino Pérez, la familia del Pino y los entrecanales? Pues hablaremos de todo ello y de gas natural, de Endesa, de Ferrovial. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de los caciques. No de un cacique, sino de los caciques de toda la vida. Y del origen de la palabra cacique, que es como se llamaba en el Caribe a los jefes locales. Luego se llamó así a los que durante la colonización, en nombre del rey, mandaban en las aldeas, las ciudades y las provincias. Eran el poder político y económico. Y el término cacique se extendió mucho en la España del siglo XIX, porque aquí también había muchos caciques, decía Joaquín Costa, que cada región, cada provincia tenía el suyo. A veces era diputado y a veces no. Pero sin permiso del cacique ni se empezaba una obra, ni una ley de caza, ni se nombraba un juez. El caciquismo es algo muy español, primo hermano del clientelismo. Eso que en fino llamaríamos recomendación. En definitiva, el reino del favor, de los favores del poder político a los empresarios y viceversa. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo ese capitalismo de amiguetes explica en buena medida el atraso económico de España durante décadas, más bien siglos. A ver, si un viajero del tiempo llegara a España, un viajero de los años 50, de repente viajase 70 y pico años y llegase hasta ahora, a los años 20 del siglo XXI, ¿cuántos apellidos del IBEX, cuántos apellidos de la élite económica del país le resultarían familiares? Carlos, ¿cambian mucho las élites económicas en España en el último siglo o son los mismos apellidos? En algunos sectores no han cambiado demasiado, en otros sí han cambiado, es decir, todos los vinculados a las nuevas tecnologías, a la nueva economía, ha cambiado, porque España ha cambiado y el mundo ha cambiado. Pero hay apellidos ilustres que están todavía en muchos consejos de administración simplemente por su apellido. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de la construcción clásico, las concesionarias. Hay todavía apellidos que todo el mundo son identificables. Son muy conocidos, los Entrecanales, los del Pino son conocidos, son muy conocidos. O sea, podía venir alguien que conociera a los del Pino de los años 50 y serían de los del Pino de toda la vida. Pero hay un apellido que es el más emblemático, que es un banco que nació hace 170 años, aunque luego la familia se hizo propietaria del banco a principios del siglo XX, que es los Botín. Los Botín sigue siendo exactamente eso. Sí que son los Botín de toda la vida. Efectivamente, ricos de toda la vida. ¿Y esto pasa en todos los países o en España ha habido una permanencia del poder económico de manera hereditaria prácticamente
mayor que en los países más modernos de nuestro entorno? Yo creo que ocurre en todos los países. Lo que ha cambiado es la azarosa vida política de España. España debe ser casi el único país de Europa que tuvo 2 largas dictaduras en el siglo XX. Es decir, la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco todavía mucho más larga. Y eso, de alguna manera, cada vez que hay una ruptura del ciclo político, emergen nuevas clases pudientes, por así decirlo. Y eso es lo que cambia, es decir, respecto a otros países donde ha habido más continuidad. Pero ha ocurrido en casi todos los países. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar en pausa para comentar tu libro, Capitalismo de amiguetes, y no solo tu libro, porque Carlos Sánchez es periodista, es escritor especializado en economía, es director adjunto del Confidencial y es uno de los periodistas económicos más prestigiosos del país, porque decir el que más siempre queda feo. Pero vamos, que llevas 40 años en esto, conoces, cuando hablamos del poder económico no es que lo hayas leído, tú lo conoces, lo has tratado, igual que al poder político y a los ministros de Economía. No sé si desde tiempos de Solchaga o cuál fue tu primer ministro de Economía. No se debe presumir de cuestiones biológicas, pero y hay que aguantarlos, y menos siendo periodista, que es muy feo presumir, pero debo ser el único periodista en activo que fue a alguna rueda de prensa de Miguel Boyer como ministro de Economía. Y eso es un... O sea, cuando hablas vas a hablar de autoridad. Vas a hablar de cómo funcionan las élites económicas en este país y la cercanía de la empresa y la política y la empresa, que es algo que llevas viendo mucho tiempo. Bueno, tú en tu libro hablas desde el siglo XIX, que han cambiado muchas cosas desde el siglo XIX. ¿Han cambiado también muchas cosas desde tiempos de Boyer? Han cambiado mucho, sobre todo yo creo que hay una fecha que es clave, que es en 1986, cuando España entra en la Unión Europea, todo cambia, pero hasta esa fecha yo creo que había cambiado muy pocas cosas. De hecho, las grandes fortunas que hoy en día conocemos, muchas están creadas en los años de la crisis económica de los años 80, empresas que quebraron y luego posteriormente, y estoy pensando en el sector de las concesiones, en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, compraron empresas que estaban en quiebra a 0 pesetas de aquella época. Y a partir de ahí crearon grandes imperios que todos los conocemos. Compraron los que tenían los contactos para saber dónde estaba la oportunidad. O sea que, bueno, al final esa cercanía, esos apellidos ayudan a las conexiones que permiten las oportunidades, porque liberalismo, pero tú cuentas en Capitalismo de amiguetes que Gas Natural nace en la Moncloa y nace con Narcís Serra de padrino, ¿no? O sea que bueno, hay grandes empresas que han nacido directamente, emanan del poder político. Sí, el gas natural es un ejemplo claro de la influencia del poder empresarial respecto al poder político. Es decir, pero en ese caso es lo más paradójico probablemente de la economía española de los últimos, diría, 100 años. Es decir, una empresa que se crea a través de un personaje, que es Pérez Durão Farrell, que es un ingeniero que sabe mucho de gas. Él conocía muy bien el mundo del norte de África, fundamentalmente Argelia, y consigue traer gas natural a España y implanta una fábrica, una planta en Barcelona que la inaugura el propio Francisco Franco, el general Franco inaugura. ¿De qué década estamos hablando? En 1970. Franco inaugura una planta de regasificación en Barcelona. Como Durão Farrell no pertenecía al mundo del Opus, que en aquel momento dominaban los tecnócratas vieron una oportunidad para aumentar su poder y pensar que algo tan estratégico como la energía, como el gas natural, había que nacionalizarlo. Y ellos lo nacionalizan. Para además expulsar a algunos falangistas que estaban en el mundo de butano. Curiosamente, luego llega el gobierno de Felipe González en 1982, se hace amigo de la vieja guardia del Instituto Nacional de Hidrocarburos, lo que fue el origen de Repsol, y años después, cuando ya pacta con los catalanes para mantener una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso de Diputados, lo que hace es privatizarlo. Es decir, lo que Franco había nacionalizado, los socialistas lo que hacen es privatizarlo. Es como un poco el mundo al revés. Pero al final da la sensación de que son siempre los mismos. Vamos a hablar del mundo de la energía, vamos a hablar de la banca y vamos a hablar también de la construcción, que serían los 3 ejemplos paradigmáticos, los cuentas en el libro, de fortunas que han crecido auspiciadas por el poder. Esto que decía yo, que no es chupar del bote, es chupar del BOE, pero que se le parece mucho. Al final, las grandes empresas que ha habido en España en comparación con otros países del mundo tienen que ver con las concesiones
decisiones administrativas. Esa es una de las características del capitalismo español. En los años hasta el año 2006, 2007, 2008, los años de la burbuja inmobiliaria, las principales compañías del mundo de las concesiones, autopistas, aeropuertos, puertos, todo tipo de infraestructuras eran españolas. ¿Por qué? Porque tenían muy buenos contactos a la administración. Todo eso se ha venido abajo a partir del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero todavía continúa empresas muy potentes. Piensa que las grandes autopistas de Estados Unidos hubo un tiempo que estaban en manos españolas, el aeropuerto de Heathrow en manos españolas, hay autopistas en Canadá, en Australia, en muchos países. Y bueno, hay un personaje clave también, que es Florentino Pérez, pues viene de la política. Él era concejal del Ayuntamiento de Madrid en el primer gobierno democrático y él forma parte de lo que se llamó la Operación Roca para crear un partido político, digamos, de centro en el conjunto del Estado. Y su socio es Miquel Roca, es decir, que representaba a la burguesía catalana. Es decir, había siempre mucha relación entre el poder político y el poder empresarial, básicamente por el Boletín Oficial del Estado. Florentino Pérez, que nunca ha ocultado su pasión por la política. Yo en la política no sigo porque me han echado, no porque me he querido, porque en UCD perdimos las elecciones, luego hice el Partido Reformista y no fue mal. Entonces, pues no es que no haya querido, ¿eh? O sea... Te echas a reír, Carlos, al oírlo de que de la política le echaron, que no... Es que la política es más dura que el fútbol. Y da menos dinero, claro, si se hace de manera honrada. El fútbol se basa en el dinero. Pero hubiera sido posible la fortuna de Florentino Pérez, el imperio que es ACS, si no hubiera estado conectado políticamente. Yo siempre creo en las circunstancias históricas, en la coyuntura histórica. Y siempre pongo un ejemplo que me parece que se entiende perfectamente. Los industriales catalanes, como todos saben, durante más de 100 años han controlado la industria textil. Es decir, pero luego resulta que llega alguien en la otra esquina de España que se llama Amancio Ortega y crea una enorme corporación que es la más grande del mundo de la industria textil. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Amancio Ortega era más listo que los últimos 100 años de empresarios catalanes en la industria textil? No, porque le pilló una época extraordinaria. Le pilló que en el año 99, si no recuerdo mal, hubo un acuerdo a nivel de la Organización Mundial de Comercio que liberalizó el mercado de la industria textil, el mercado de la ropa, y por eso empezamos a comprar ropa muy barata procedente de China. Se llama el Acuerdo Multifibras. Entonces, él es el primero que ve que empieza la globalización y empieza a hacer una industria bien pensada, no en España ni en Galicia, pensada en el conjunto del mundo. A Florentino Pérez y a otros industriales que han sido muy ricos en los últimos años y que hoy son los que dominan en buena medida el IBEX, les pasó eso. Es decir, Franco muere en el año 75 y la economía española entre el 75 y el 86 era un desastre absoluto. Quebraron muchísimas empresas, quebraron muchísimos bancos y a partir de ahí los que estaban en ese momento con capacidad para tejer buenas alianzas con empresarios y con políticos pudieron crecer. Y ese es el caso de la industria y de la construcción. Bueno, tú cuentas en Capitalismo de Amiguetes que hay pocos negocios más nacionales que el de la construcción. Mencionabas a los del Pino y los Entrecanales. Si no hubiera sido por la conexión con el poder, en los años 50 era Franco, esas fortunas no hubieran sido posibles, porque esas concesiones estaba el país por construir y, claro, empezó ese poder tan interesante que cuentas de los ingenieros de caminos, que Florentino Pérez también es ingeniero de caminos, como los del El cine. mundo de los... Ahí me decía un exministro socialista haciendo el trabajo de campo del libro, me decía, los periodistas os fijáis muy poco en los ingenieros de caminos, y los ingenieros de caminos ¿Cómo sí es que han mandado ingeniero de caminos? Canales y puertos. Canales y puertos. Que es decir, y eso sí que son verdaderamente los que han sido influir. Y luego estuve investigando para el libro y me llamó la atención que hay un personaje clave, porque además es muy curioso. Fue nuestro primer premio Nobel, que es José Echegaray. José Echegaray era ministro de Hacienda en los años 80 del siglo XIX. Era ingeniero de caminos, canales y puertos, y él hizo una ley verdaderamente inusual y singular, que es inimaginable hoy en día. Él hizo una ley por la que los ingenieros de caminos podían construir tanta obra pública como quisieran y en donde quisieran.
No tenían que pasar por ningún trámite. Voy a hacer administrativo. Voy a hacer aquí una carretera que viene bien y hago la carretera. Excepto influía el Estado cuando había expropiaciones por medio, que había un justiprecio y tenías que, digamos, pasar por los tribunales. Ese enorme poder para los ingenieros de caminos, porque Echegaray era ingeniero de caminos, se acaba en los años 20 con Primo de Rivera, que tiene una concepción más estatista del poder y dice, no, a partir de ahora... Esto es un cachondeo, claro. Esto es un cachondeo, porque además a Primo de Rivera fue el gran transformador de la obra pública. En España se hicieron mucha obra pública porque era un periodo económico muy bollante. Es decir, se acabó con eso. Pero luego, posteriormente, muchos ingenieros de caminos estuvieron muy pegados al poder de Franco. ¿Por qué? Porque a Franco le interesaba sobre todo construir muchas casas en un momento histórico muy determinado. Eso es algo que los dictadores siempre han hecho para ganarse el favor del pueblo. La idea de, oye, pero mira qué pantano. Bueno, es un dictador, pero mira qué pantano nos ha hecho. Pantanos y obra civil y obra pública. El caso de Franco era necesario, porque en el libro se cuenta que entre los años, finales de los años 50 y primeros de los 60, es decir, en menos de una década, 2 millones de personas, con un país que tenía en aquel momento 36 millones de personas, casi el 8% de la población, pasa del campo a la ciudad y necesitaban construir viviendas a toda velocidad. Y qué mejor que llevarse bien con los constructores de la época. Estoy pensando, por ejemplo, en José Banús, es decir, que construyó Banús en Marbella sobre terrenos ilegales, claramente ilegales. Lujoso puerto deportivo, lleno de millonarios, famosos, yates, tiendas de lujo, coches deportivos y donde los narcos se van de fiesta. Bienvenidos a Puerto Banús. Pero claro, ¿quién ayudó a construir el Valle de los Caídos? Pues gente como Banús. Es decir, muchos constructores del Pino intervino, el primer del Pino intervino también en la construcción del Valle de los Caídos. Así empieza Ferrovial. Exactamente, Ferrovial. Quiere decir que la relación era pura necesidad porque estaba creciendo el país a partir de los años 50 y entonces los que tenían una obra, los que tenían una empresa constructora, pues tenían mucha posibilidad de crecer. Siempre con una premisa que Franco hizo a todos los empresarios. Yo os voy a dar negocio, pero a cambio no os metáis en política. Ese, digamos, era el principio del franquismo. Pero era meterse en política, era estar hasta la cocina de la política, conseguir todas esas concesiones y esos favores con un nicho cautivo que permitió a esas empresas convertirse en los imperios que eran. Y es muy interesante hasta qué punto este clientelismo o este amiguismo, esta cercanía de las empresas y el poder desde el siglo XIX y en el XX fue diferente, en el XXI sí cuentas que la cosa ha ido cambiando, está detrás del atraso de la economía española con respecto a nuestros vecinos. Es decir, el atraso histórico de España viene fundamentalmente de 3 factores. Uno es un factor puramente geográfico. España está en una esquina de Europa, tiene una orografía muy mala y tiene un clima muy severo. Eso hace que sea muy difícil, digamos, conectar con el centro de Europa. Luego tiene un problema institucional. La calidad de las instituciones era muy mala. Hablamos al principio de hace 40, 45 años, en España no existía la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni existía la Comisión Nacional de la Competencia, ni existía ningún organismo fiscalizador. Bueno, ni había economistas como tal, porque no se podían licenciar en economía, claro. Que es un dato que me ha llamado mucho la atención, que la propia carrera de economía y las escuelas de negocio para profesionalizar a los directivos llegan pues un siglo casi después que a Francia o a Inglaterra. Fue necesario al principio del desarrollismo económico del franquismo, que es decir, en los años 50 ya entra las élites vinculadas a la Iglesia, fundamentalmente al Opus, en los que se dan cuenta que en España necesita ya gente formada económicamente, gente empresarios, y lo que hacen es crear el IES como primera escuela de negocios. Pero claro, eso se produce casi 100 años después de que hubiera escuelas de negocios en Canadá, en Reino Unido o en Estados Unidos. Y el atraso venía de antes. También es interesante el dato que das de la Royal Society británica, o sea, digamos el respeto por la ciencia, que allí es en el siglo XVII, en el 1660, y no hay Real Academia de las Ciencias en España hasta mediados del siglo XIX, o sea, 2 siglos más tarde. Y ahí la Iglesia que mencionabas tiene un papel también relevante porque la Iglesia católica mandó más en España que en otros países y tenía otra mirada hacia la ciencia, ¿no? Y también hacia la empresa y, bueno, al mundo obrero no te quiero ni contar. Sí, hacia la ciencia, curiosamente, el mundo obrero menos a partir del siglo XX, quiere decir, por la doctrina social de la Iglesia, pero anteriormente la Iglesia estaba absolutamente alejada del mundo del dinero, no de la política, porque siempre ha estado, digamos, ha sido su brazo ejecutor, quiere decir,
capilaridad que tenía la política necesitaba la Iglesia, porque la Iglesia llegaba a todas las parroquias, sí, pero la a todos los Iglesia sitios de España. no era como la Iglesia protestante, digamos, que no ven los protestantes nada pecaminoso en el dinero, sino todo lo contrario. Y aquí había un recelo hacia el dinero, de dónde podía venir, incluso a que el pueblo estuviera alfabetizado. Los datos de alfabetización también son claves para entender ese retraso de España económico y cultural. El 80% de la población en España era analfabeta a mediados del siglo XIX y en Alemania e Inglaterra era justo al revés. El 80% ya sabía leer y escribir en el siglo XIX, y de los datos que das en tu libro, Carlos, me ha sorprendido muchísimo ver que en el siglo XX, en los años 30, justo antes de la Guerra Civil, España seguía teniendo la misma cantidad de analfabetos que en 1887. O sea, no se invirtió nada en el avance cultural de la gente. Entonces, ¿cómo iba a avanzar la riqueza de un país? Y ahí la Iglesia, y las élites políticas y también las económicas tendrían un interés en que la gente no saliera de los pueblos. Hay dos factores que influyen mucho en la Iglesia. Por un lado, la Iglesia históricamente impedía prestar dinero porque consideraban que era pecado. Los tipos de interés se consideraba que era una especie de traición a la doctrina de la Iglesia, donde vivía más de la caridad. Y luego el factor de la educación es clave, porque mientras en Alemania, Gran Bretaña, sobre todo en los países anglosajones de raíz luterana, no hay una sola Biblia, sino que hay muchas lecturas de la Biblia. En España solamente había una lectura de la Biblia, y eso hizo que mientras en otros países había, dentro de las iglesias había escuelas donde se podían educar a los jóvenes para que aprendieran las 4 reglas, en España prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX la Iglesia no empieza una labor de educación importante. Habría algunas, pero eran muy poco relevantes. Mientras en Francia, Alemania, la Iglesia es un factor de educación, de alfabetización de los alumnos. En España no. Otro dato que me parece muy revelador, que muestra esa diferencia del tejido económico en España con respecto a otros países, es la cantidad de abogados por centímetro cuadrado que había dirigiendo empresas. En el Congreso de los Diputados, por supuesto, pero también al frente de las empresas. No eran expertos en economía ni en empresas, eran abogados, porque había que saber de leyes para llegar lejos. Es decir, había que saber cómo se movía el BOE para poder hacer fortuna en el siglo XIX y en el siglo XX. Hasta el 40%, creo recordar que dices, que eran abogados. Y esto también es una anomalía en España. Como la empresa se entendía que era una cuestión del derecho, que no era una cuestión económica, no había facultades económicas, no había escuela de negocios y solamente había abogados. Incluso ese defecto, ese pecado original, lo sigue teniendo ahora el Congreso de Diputados. En el Congreso de Diputados hay muy pocos científicos, hay muy pocos economistas, hay muy pocos filósofos, hay muy pocos literatos, hay arquitectos, médicos, es decir, las profesiones que queramos. La mayoría son abogados. ¿Por qué? Porque se consideraba que el poder estaba en el boletín oficial del Estado. Entonces, para eso necesitas abogados, no necesitas un arquitecto. Y eso llegó también a la idiosincrasia de las familias de clase media del siglo XX en las que nos hemos criado, Carlos, donde los padres nos decían, estudia Derecho, hija, que eso vale para todo, porque la experiencia cultural del país decía que todo el que había llegado a algo era abogado o, bueno, ya ingeniero de caminos, eso ya eran palabras mayores. Esto tiene mucho que ver con algo que también se ha estudiado en numerosas ocasiones, y es la existencia de un Estado muy débil. Cuando el Estado es débil, la capacidad de penetración de los poderosos, de los grupos de presión, es muy alta. Y entonces tú eras consciente de que con un Estado débil eres fácilmente corruptible. Eso en la época de la Restauración, hay un texto que aparece del libro de Venceslao Fernández Flórez, y luego el de las faldas. Efectivamente, el enorme trabajo que hizo Benito Pérez Galdós. ¿Cómo era lo que decía Venceslao, que era muy bueno? El de que este es un capitalismo... que se esconde bajo los faldones. Era un capitalismo, digamos, un poco sui generis, ¿no? Que iba de la manita del poder político a todas partes. Y claro, las empresas pues seguramente no serían tan competitivas como podrían ser si en las que la gente que las dirigía, en vez de saber de números, sabía de leyes o de reunirse en el Palace, que también juega un papel importante. Fíjate, hay un con los que más mandan. Un personaje que hablabas antes de los caciques. El personaje
el emblemático cacique más llamativo probablemente de la historia de España es Germán Gamazo. Germán Gamazo era un hombre que nació en Valladolid, hijo de una clase media pudiente, y entonces él construye un gran despacho de abogados que es el número 1 de Madrid. Y él casa a su hermana con Antonio Maura. Y hay un momento en los años 20 en los que Antonio Maura tiene a 24 familiares que son miembros del Congreso de Diputados de Madrid. Es decir, ¿por qué? ¿Casualidad? Casualidades no lo de creo. la vida. Y entonces son esas cosas que te llaman la atención por eso. Estás hablando del siglo XIX, pero en el XX hablábamos de Rafael del Pino, ingeniero, hijo de ingeniero, y casado con Ana María Calvo Sotelo, de los Calvo Sotelo de toda la vida. Quiero decir que también esas cercanías familiares, digamos, al poder político, también... Pero fíjate, en este caso es llamativo porque el fundador de la empresa era un franquista furibundo, era un hombre verdaderamente muy franquista, muy cercano al dictador. Pero luego emparenta con los Calvo Sotelo, que en los Calvo Sotelo hay de todo. Es decir, Calvo Sotelo ahí es el que todo el mundo conoce, José Calvo Sotelo, el asesinado días antes del 14 de abril, y luego hay los Calvo Sotelo del mundo más liberal, del mundo del colegio estudio, del mundo, digamos, más progresista. Es decir, hay una mezcla extraña, y tú ves, ahí está Francisco Bustelo, que era el líder de izquierda socialista en la época de Felipe González, era el hombre más a la izquierda del Partido Socialista. Y luego te encuentras a Carlos Calvo Sotelo, que acabó en Vox. Quiere decir que realmente es una familia muy curiosa para estudiar. Pero ¿Y no ahí ese siguen, ¿no ese es el mejor resumen del poder? El poder que no tiene más ideología que el dinero, porque al final las constructoras o las grandes compañías energéticas están acostumbradas a tener que hacer negocios gobierne quien gobierne, ¿no? Sí, claro, evidentemente es el poder se va heredando, es decir, de ahí que en los últimos años hay un gran debate sobre qué hacer con el poder o cómo, digamos, repartir el poder y repartir las herencias, es decir, ese es un debate que tenemos todavía pendiente, pero sí, efectivamente, en todos los países se reproducen las élites porque es muy difícil acabar con ellas porque tienen muy cerca al poder político. Bueno, hay en algunos países donde hay más movilidad de las grandes fortunas que en España. Me acuerdo de una frase de Julio Camba, también de principios del siglo XX, que decía que en España uno es rico o pobre como es narigón o calvo, que es por herencia, por genes, ¿no? En la familia que has nacido. ¿Y por qué hay en los consejos de administración en España tantos títulos nobiliarios? Porque es una tradición. Fíjate, una de las cosas que yo he descubierto en el libro que a mí me llamó muchísimo la atención. Uno puede pensar de manera intuitiva que la época de Alfonso XIII, que es un largo reinado, va de 1902 a 1931, es un largo reinado, se dieron menos títulos nobiliarios que en la época de Franco. Y entonces dice, ¿por qué Franco, que es un hombre que no instauró la República, pero tampoco instauró la monarquía, reinstauró la monarquía? Fue una especie de paréntesis, él como jefe de Estado con todo el poder para él. Pues probablemente porque él quería emparentar siempre, el ejército siempre le ha gustado mucho estar en el mundo de la aristocracia, porque forma parte, digamos, de la tradición de la Restauración. Ejército y aristocracia han estado unidos. Y eso explica en buena medida muchas de las asonadas, muchos de los golpes de Estado que se dieron en el siglo XIX en España. España tiene, como todo el mundo sabe, creo que son más de 20 asonadas en el siglo XIX. Y la mayoría eran las altas élites, las aristocracias, con el ejército. Y Franco de alguna manera recupera esa pasión por los títulos nobiliarios y concede muchísimo, sobre todo a industriales catalanes, es decir, a esos viejos industriales del textil catalán les concede muchísimos títulos nobiliarios. Bueno, y también en democracia y en años muy recientes, que uno de los últimos títulos nobiliarios que concedió el rey emérito, el rey Juan Carlos, fue a su amigo Villarmir. Y yo creo que es una desgracia que la corrupción llegue a la empresa y, si llega, también que llegue a la administración pública. Otro ingeniero de caminos al frente de OHL, que anduvo también en la concesión del AVE a la Meca. Sí, efectivamente, quiere decir, es la pasión por los títulos nobiliarios, porque en España nunca había una ruptura, digamos, como había en otros países. En Alemania, pero en el año 45 decidieron que los títulos nobiliarios no valían, que se anulaban.
En España, como nunca hubo una ruptura, los títulos nobiliarios todavía tienen un cierto valor simbólico para muchos empresarios y para muchos políticos, y por eso todavía quedan demasiados. Bueno, estos títulos, el de Villarmir que te decía, es la síntesis perfecta del capitalismo de amiguetes, Sí. ¿no? de esa tendencia a lo clientelar que tiene la empresa todavía. Sí, bueno, hay otro que también es muy conocido, que es el de Fenosa, la condesa o el conde de Fenosa. Hablabas antes de la familia Botín, que es sinónimo de hablar de la banca en España. ¿Qué particularidades han tenido los banqueros en España? Porque cuentas hasta qué punto la banca nace con el ferrocarril, que era otra de esas industrias muy relacionadas con el poder político, claro. Pero hay una diferencia, hay dos etapas muy diferenciadas en la banca. Una es el siglo XIX. En España no hay un mercado de capitales moderno, y es la banca francesa y la banca inglesa, los Rothschild, los Pereire, es decir, son banqueros franceses y británicos los que construyen el ferrocarril en España y prestan dinero a los grandes pudientes de la época. Pero a partir del siglo XX empiezan a nacer bancos españoles vinculados a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, digamos a todos los que vienen de América después de haber perdido nuestras últimas colonias. Y entonces empiezan a crear los bancos que hemos conocido todos, el Banco Vizcaya, el Banco de Bilbao, muchos bancos que están... Hemos conocido todos los que tenemos una edad. Algunos no sabrán que la BBVA es todo Banco fueron Bilbao Vizcaya. Argentaria. Es decir, hay muchos bancos que nacieron en los años 20 de la repatriación de fondos de las últimas colonias españolas. O sea, que el poder necesitaba el favor de los banqueros y los banqueros el favor del poder. Sí, lo malo que es que el país se descapitalizó, es decir, porque para poder recibir dinero de la banca extranjera había que vender nuestras industrias fundamentales, sobre todo de materias primas. Los minerales, por ejemplo, hubo un momento en el que todos los minerales de España estaban en manos de extranjeras, y luego Franco las nacionalizó, también con mucha ruina. Muchas de las empresas que Franco mete en el perímetro del sector público, al final son una auténtica tragedia y España tiene que pagarlas. Ese capitalismo raquítico y llorón del que hablaba Fernández Flórez no es algo del siglo XIX. Uno de los mejores cronistas parlamentarios que ha habido. Estaba en el Congreso de los Diputados enfrente del Hotel Palace, que cuentas que no es casualidad que el Hotel Palace se construyera justo enfrente de donde estaba el poder político. Hacía falta que la gente que tenía el dinero quería estar cerca de donde se hacían las leyes, y también muy cerca del Congreso está el edificio de las Cariátides, el edificio que ahora tiene el Cervantes, pero que en su día fue el Banco Central. Y allí en los años 80 y 90 tú sabes bien quién se reunía ahí y para qué. Los 7 banqueros, pues para conspirar, como decía la famosa frase de Adam Smith cuando decía, cuando veas un grupo de empresarios juntos es que están conspirando para subir precios. Pues esto era lo mismo. Que Pero eso tú ya lo viste y lo viviste. Sí, recuerdo además que en la calle Barquillo, que está justamente en la esquina de Alcalá, esperábamos, en aquel momento había muy pocos periodistas económicos, íbamos 2, 3, 4 periodistas económicos para decir, señores Cámez, ¿qué han pactado ustedes? Y pactaban cosas como la subida de tipo de interés, porque en España hay... Los banqueros. Pero ellos no tendrían que tener ese poder. No, ya no tenía, formalmente lo tenían de facto. Formalmente era el ministerio, formalmente era el Banco de España, y antes era el Ministerio de Economía. ¿Y quién tenía más poder en España? ¿Botín o Boyer o Solchaga? Yo creo que sí necesitaban los dos. El poder empresarial no es nada sin la política, y la política no es nada sin los empresarios. Yo recuerdo también en aquellos años había un restaurante muy conocido que se llamaba El Bodegón, que estaba cerca de aquí, en la calle Pinar. En el bodegón se reunían los socialistas con la vieja guardia de los empresarios más modernos del franquismo, que venían muchos de ellos de los entresijos de la dictadura y conocían bien aquella dictadura. Estoy pensando, por ejemplo, en Claudio Boada. Claudio Boada es un personaje clave, digamos, que hace la transición del franquismo a ser aliado de los socialistas. Y entonces los socialistas, cuando llega Felipe González al poder, pues no tiene contactos en el mundo de la empresa.
eran todos rojos, que no les preocupaba, rojos utilizando el término coloquial, que no les preocupaba la empresa, porque era ajenos a ellos. Y se dan cuenta que necesitan a los empresarios para hacer reformas, y Boyer es el primero que va a las reuniones con Solchaga y con otros socialistas, con Joaquín Almunia, que tenía buenos contactos con los sindicatos, para, digamos, acercar posturas. Viejos empresarios franquistas, más modernos que, digamos, que los casposos, por así decirlo, y los jóvenes socialistas de 30 y tantos años que iban todavía con chaqueta de pana. Cuando había un almuerzo con los empresarios, iba toda la plana mayor de los empresarios españoles, y ahí se anunciaban los presupuestos generales del Estado, el contenido de los presupuestos, se anunciaban muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre se necesitan. Tendemos a pensar que es quién puede más, los políticos o los empresarios. No se vigilan, ¿no? Pero necesitan. se ayudan. Y para eso se supone que tendríamos que estar los periodistas, ¿no? Para vigilar a unos y a otros. Efectivamente, pero pasa que me parece a mí que somos demasiado débiles, ¿no? Como el propio Estado para controlarse a sí mismo, ¿no? Quiere decir, controlar hoy en día el poder empresarial o el poder político exige medios de comunicación de mucho mayor tamaño, con mucha más capacidad analítica, con mucho más medios, y no los tenemos. Y libros como Capitalismo de amiguetes, donde se investiga todo esto. Pero antes de que nos vayamos, Carlos, estaba pensando que, claro, hemos hablado del poder financiero, de las energéticas, de la construcción, que son sectores donde de manera muy obvia hay conexión con el poder político, pero luego hay otras empresas como Coca-Cola, por ejemplo, que uno dirá, bueno, pues es la esencia del capitalismo, ahí no hace falta el poder político para nada, y sin embargo... Now I understand from Comrade Mishkin that you guys are very keen on getting Coca-Cola into Russia. He is totally wrong. I did not say we are keen, I said we are mildly interested. No hace falta irse a un 2-3 de Billy Wilder, ¿no? No hace falta irse al otro lado del telón de acero. En España también hay ejemplos de cómo cuando llega Coca-Cola tiene mucho que ver con las conexiones con el poder político del franquismo entonces. La historia de Coca-Cola es muy interesante porque la Coca-Cola se podía vender ya y comprar en la República en los años 30. En España se compraba Coca-Cola y se vendía, y en aunque fuera un producto incluso, caro, incluso en las farmacias, pero que era un producto caro, un producto de importación. Y unos meses antes de que España firmara el acuerdo con Estados Unidos, por el que cedía 4 bases y empezaba, digamos, la legitimación del franquismo por parte de Estados Unidos, que era la gran potencia. Hay que recordar que Truman, unos años antes, había llamado asesino a Franco y le tenía en la lista prohibida, por así decirlo. Pero bueno, luego la Realpolitik hace que necesite las bases americanas en España, y el primer paso es la concesión de la licencia de poder producir Coca-Cola en España, y lo hace a través de una empresa que se llama Covega, que tenía ya naves y tenía ya, digamos, una capacidad de fabricar bebidas espirituosas. Bueno, los Daurelia, que habían hecho fortuna con el bacalao. Que no tenía nada que ver con esto. Sí. Él era importador de bacalao, pero sobre todo había puesto una fábrica de gaseosas y espirituosos en general. Franco, la decisión que toma el gobierno en aquel momento es darle a un pequeño industrial, cosa que no se sabe muy bien por qué. Yo sospecho que tiene que ver con que era Cataluña. Franco necesitaba mucho a los industriales catalanes, porque ellos sabían que ahí donde estaban el dinero, y además no iban a crear problemas desde el punto de vista político. Es decir, porque el nacionalismo catalán no empieza a emerger prácticamente hasta los años 60, pero durante los años 50 y los años 40 estaba absolutamente entregado al régimen. Y cuando hay grandes empresas de estas que han nacido, bueno, pues de los recursos que había y también de las conexiones que encontraron, y pasa como con Ferrovial y de repente se trasladan a otro país. Va a suponer el traslado del domicilio social de España a Países Bajos. La compañía va a pedir entonces la doble admisión a negociación en ese país. ¿Crees que es normal el jaleo que se genera o es algo que deberíamos tomar como normal en un mundo globalizado? Yo creo que siempre nos creemos a media la Unión Europea. Nos creemos la Unión Europea cuando nos interesa. Cuando nos interesa ser muy europeístas, somos muy europeístas. Cuando no nos interesa, no nos interesa. La Unión Europea lo ve normal. Y ese tipo de operaciones son normales en Europa. Lo que no nos llama mucho la atención precisamente por los antecedentes. El argumento que dio el Partido Socialista y el Gobierno cuando se anunció la operación era como una compañía que había estado amamantada, estaba bajo los faldones del poder político, se iba ahora fuera de España. Es decir, probablemente sí tiene parte de razón, pero claro, estás en Europa.
Y las reglas de Europa son las que son. Y si una empresa quiere irse, pues tendrá que irse. Y poco se puede decir, más allá del reproche histórico-político. Pero desde el punto de vista legal, creo que exactamente fue excesiva la presión que se hizo sobre Hablando Ferrovial. de Europa, en Europa se puede estar y también se puede ir uno, como pasó con el Brexit. Y leyendo Capitalismo de Amiguetes, que es un libro que en Pausa recomendamos mucho, me acordé de Amigocracia, que no sé si lo conoces, es un libro de Simon Cooper, un periodista del FT, del Financial Times, que ha publicado Capitán Swing, y habla de cómo una pequeña casta de Tories de Oxford se apoderó del Reino Unido. Ajá. Porque aquí en todas las casas cuecen habas y las habas del poder en Reino Unido se cuecen en Oxford. Lo cuenta muy bien, como en los años 80 Boris Johnson, Cumming y todos, Michael Gove y todos los... Ahí tienen incluso una foto muy que se ha publicado en todos los medios de comunicación hace no mucho que tiempo. eran estudiantes de humanidades los que pues cosecharon el poder, desarrollaron ese sentimiento euroescéptico, y como el poder de un país entero, de lo que era una minoría y una élite poco representativa de lo que es el país, se granjeó el poder. No hablan de ingenieros de caminos, allí era un experto en la Grecia clásica, el quien poder lo lió todo. El poder siempre es muy endogámico, es decir, tienden a protegerse, a reunirse en pequeños grupos. Yo siempre recuerdo en los años 80, hay una expresión que se hizo muy popular, que eran las sopas hostiles. ¿Por qué? Porque en los años 80 se rompe la economía a nivel mundial. Empieza la globalización, empiezan los avances tecnológicos, empieza a crearse un mundo distinto al que había habido hasta los años 60 y 70, bueno, fruto de la crisis petrolera. No hay más que ver a Mario Conde para ver cómo cambiaban también las élites económicas. El sistema se encarga de una cosa importantísima, y es que nadie que ejerza poder llegue de la calle. Porque de la misma manera que yo entro por ahí, por el caminito, cuando tú llegas al poder, en ese caminito te vas dejando jirones de libertad, jirones de independencia. Cuando llegas a sentarte en el banco donde ejerces el poder, ya no eres un personaje independiente. Y se habla en aquellos tiempos de OPAs hostiles. Y era habitual ver en Financial Times, Wall Street Journal, en la prensa económica española, en la prensa Salmón, era una OPA hostil de una empresa contra otra. En Pretty Woman. En Pretty Woman. ¿Hace cuánto tiempo no lees tú nada que una OPA hostil de una empresa contra otra? Se hacen OPAs y ya está, ¿no? Sí, hay acuerdos, hay acuerdos. Se hacen acuerdos. Eso es lo que ha diferenciado el nuevo capitalismo, que es mucho más endogámico. Entre otras cosas porque la capacidad que tienen las grandes empresas de comerse a las pequeñas es enorme. Y sigue siendo un capitalismo llorón, ya no es raquítico como aquel del que hablaba Fernández Flórez de hace un siglo, pero sigue siendo llorón porque los empresarios les oyes, les tienes que aguantar quejarse muchísimo. Yo creo que es un capitalismo demasiado pendiente de la regulación. Se ha pasado de un capitalismo que subvencionaba, que era una relación muy de amiguetes, a un capitalismo muy regulado. Y entonces eso le ha hecho a las empresas perder mucha fuerza respecto al pasado. ¿Le echamos la culpa a los abogados otra vez? Sí, claro, no tenga ninguna duda. Quiere decir, hay sectores, por ejemplo, el sector eléctrico es un sector prácticamente intervenido por el gobierno de turno. Y decía Fuentes Quintana que lo que peor recordaba de su paso por la vicepresidencia del gobierno, y estuvo muy pocos meses, no estuvo mucho tiempo, aunque hizo muchas cosas importantes. Fuentes Quintana dice: cuando yo me reunía al Consejo de Ministros y veía al ministro de Industria y llegaba allí a negociar, a aprobar la tarifa eléctrica, la revisión por la inflación, con el membrete de UNESA, la patronal eléctrica, y llegaba allí a la reunión del Consejo de Ministros y me decía Fuentes Quintana, y yo le veía. Y sí, pero ¿cómo alguien puede ser ministro de Industria y Energía y llegar con el membrete de UNESA para subir la tarifa eléctrica? Pues eso es lo que afortunadamente ha cambiado, que eso no significa que vivamos los lobbies se han ido sofisticando un poco más, ¿no? en el mejor de los mundos posibles. Bueno, pues gracias por venir a contarnos las buenas y las malas noticias que nos da, sobre todo yo creo que nos da la historia y lo la época lo que intenta el libro es explicar el atraso histórico, de dónde venimos, por qué nos ha sucedido esto, para que no volvamos a repetirlo. No es un pecado original, no es una idiosincrasia cultural. No, esto no cae del cielo, estos son malas decisiones de política económica. Gracias, Carlos, por venir a contárnoslo. A ti, Marta. Y ahora me cuentas el resto de secretos que no has querido decir en antena. Gracias. Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la documentación de Andrés Moraleda y la coordinación de Antonio Martín.
54-55 y el franquismo pusiera en marcha una campaña contra el analfabetismo, año 1950 y tantos. Nos quedaban 4 días para llegar a la luna. Y aquí estamos todavía quitando aprender a la gente. Bueno, entonces tenemos que estar orgullosos, ¿no? De lo que hemos cambiado. Escucha Pausa una semana antes en Podimo.